Una vez más, bienvenidos a Iglesia Bautista La Vid. Es un placer estar aquí en la casa de Dios con mi familia. A los que nos acompañan por internet también, gracias por acompañarnos. Nos gozamos mucho que están aquí con nosotros. Que Dios bendiga sus vidas de una manera muy especial este día. Vamos a estar en Efesios capítulo 4, si quieren buscar sus Biblias ya y encontrar Efesios 4. Y mientras ustedes buscan eso en sus Biblias, les quiero compartir una historia muy común, una historia que quizás ya han escuchado en su niñez, y si no, pues aquí les va. Es la historia del emperador y su ropa nueva. ¿Han escuchado esa historia? Había un emperador vano que le gustaba mucho vestirse con ropa fina y quería que todos vieran qué tan bonito y tan precioso eran sus vestidos, y le gustaba entonces caminar enfrente de todo el pueblo para que vieran cada semana su ropa nueva. Bueno, este emperador este emperador vano, contrata a dos tejedores nuevos que le prometieron el mejor traje de ropa de su vida y que iba a ser hecho de un tejido invisible. La clave, según los tejedores, es que este tejido era tan especial que solamente los inteligentes la podían ver. Que solamente los que tienen la capacidad de mantener sus posiciones en el gobierno, en la sociedad, la podían ver. Y los que no eran aptos para su posición, o los que eran irremediablemente estúpidos, no podían ver la ropa. Bueno, los ministros del emperador no pueden ver la ropa por sí mismos, sino que hacen, fingen que pueden verlo por temor de ¿qué? Ser estúpidos o perder sus puestos. Y el emperador hace lo mismo. Por último, los tejedores informan que el traje ha terminado. Lo miman vestir al emperador. ¡Wow, qué bonito lo ven! El emperador, ¡oh sí, wow, qué bonito! Pero está desnudo. Bueno, el emperador sale, marcha en procesión ante sus súbditos con su traje nuevo, invisible. Los habitantes de la ciudad juegan junto con la pretensión, no queriendo parecer también inadecuados para sus posiciones o ser también estúpidos, según estos dos tejedores, ¿no? Ya saben cómo termina la historia. Un niño en la multitud ve al rey. Y el niño, que es demasiado joven para comprender la conveniencia de mantener el pretexto, ¿sabe lo que grita? El emperador está desnudo, no tiene nada puesto. Y después, cuando se oye el grito, otros empiezan a decir la misma cosa y todos se empiezan a reír. ¿Y sabe lo que hace el emperador? Él piensa que tal vez es verdad, pero continúe la procesión como quiera. Hay muchas lecciones que uno aprende de esta historia, ¿no? Pero más quiero enfocar en una. Hablar la verdad. El emperador es defraudado por unos pocos, dos en esta historia, que tomaron ventaja de su vanidad. Los habitantes del pueblo se defraudaron a sí mismos por temor de ofender al emperador y perder sus posiciones de autoridad y poder y ser llamados estúpidos. Uno solo habla la verdad y trae resolución a una situación muy, muy incómoda para todos. ¿Quién quiere ver al emperador desnudo caminando por las calles? Vamos a estar en Efesios capítulo 4. Y hoy el mensaje se titula Una familia unida. Una familia unida. El mensaje clave de este pasaje, y tenemos que ver todo el capítulo, no lo vamos a leer todo completo, pero poco a poco a través del mensaje vamos a ver el capítulo completo. El mensaje clave es este. Debe de haber unidad en la iglesia, en la familia de Dios. ¿Y cómo se logra esto? ¿Cómo logramos a tener una familia unida?
Y cuando hablamos de la iglesia, eso incluye las familias también. Si no hay unidad en la familia, en padre y madre, familia, hijos, no va a haber unidad tampoco en la iglesia, ¿verdad? Estamos hablando de todos los niveles de unidad. ¿Cómo logramos esto? Según la palabra de Dios, vamos a ver que son los dones de Dios y hablando la verdad en amor. Y vamos a ver también por qué esto es tan importante. ¿Por qué es tan importante tener unidad en la iglesia? Porque demuestra que somos hijos e hijas de Dios que de veras han crecido en su fe, son maduros, ya no son niños, pero han caminado con Cristo, han crecido en su fe. Entonces vamos a leer Efesios capítulo 4, vamos a empezar en versículo 25, vamos a ir hasta el final del capítulo. Puestos de pie, por favor, en reverencia a la palabra de Dios. Efesios 4, empezando en versículo 25 en adelante. Estoy leyendo la Biblia de las Américas, sigan en sus Biblias, dice así. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Pueden tomar sus lugares. La meta es unidad. La unidad en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Y vemos al principio del capítulo 4 que nosotros somos mandados a esforzarnos por preservar la unidad del Espíritu Santo. Mira al principio, lo leímos en la lectura bíblica de hace unos momentos. Dice versículo 2 en adelante, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El Espíritu Santo trae unidad donde antes no había. Hay muchos unos. En versículos del 4 al 6, si leemos, dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados. Una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Hay muchos unos ahí, 7. Cuando hay unidad, el resultado que vemos aquí es paz. Somos llamados a esforzarnos para preservar la unidad del Espíritu en el vínculo o en la unión de paz. ¡Wow! ¿Quién desea eso? Tener una iglesia donde somos unidos por el Espíritu y lo que los une después, cuando estamos unidos en el Espíritu, hay paz. Paz es el fruto de la unidad. Pero no viene fácil. ¿Qué dice? Hay que esforzarnos para preservar la unidad del cuerpo de Cristo. En otras palabras, la unidad se puede perder. El Espíritu nos une, pero si no preservamos esa unidad, perdemos la paz y perdemos la unidad.
Y podemos ser unidos, según este pasaje en Efesios 4, en dos aspectos, ¿no? Y ya vimos el primero, en el Espíritu Santo. Es el trabajo de Dios. Él nos sella con el Espíritu Santo. Vemos al final del capítulo 4. Él nos da el Espíritu Santo. Literalmente ahora somos hermanos y hermanas en Cristo. Por eso nos llamamos hermanos y hermanas, ¿verdad? No porque somos locos, no porque somos un club, pero porque Dios Padre ahora es el Padre de nosotros. Nacemos de la voluntad de Dios, dice Juan 1, porque Dios nuestro Padre, ¿qué nos hace a nosotros? Literalmente hermanos y hermanas espirituales. Y el Espíritu Santo que está en nuestros corazones y nuestras almas es prueba de eso. Y por eso cuando se olvida el nombre de la persona y dice, hola hermano, ¿y cómo se llama la persona? Bueno, no tenemos que recordar los nombres aquí, más dile hermano, hermana y todos contentos. ¿Quién sabe de lo que estoy hablando? Sí, traten de recordar los nombres de sus hermanos y hermanas, por favor, hermanos. Pero también no somos unidos por el Espíritu Santo, también somos unidos por la fe. Mira versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es por nuestra fe o falta de ella donde la unidad se puede preservar o perder. Fe. Hermanos, por eso el proceso de la membresía de esta iglesia la estamos cambiando y estamos tomando tiempo para que todos los que están uniendo a esta iglesia tengamos la misma ¿qué? Fe. Para la unidad de la fe. Como dice ahí, es un solo cuerpo, un espíritu, un Señor, una sola fe, versículo 5. Tenemos que estar seguros de que los que se unen a esa iglesia tengamos una sola fe. Para que haya ¿qué? Unidad con el fruto de la paz. La lección es esta, ¿no? La iglesia debe ser caracterizada por unidad y paz. Una iglesia donde no hay unidad, donde no hay paz, no hay una sola fe. El Espíritu Santo está triste porque hay falta de paz. ¿Cómo puede decir que esa iglesia es luz al mundo perdido? ¿Cómo puede la iglesia decir que, oye, con Dios hay una vida mejor, cuando en la iglesia están igual o peor que los que están en el mundo? No puede ser así. Y aquí en Efesios 4 estamos viendo que es la vida en Cristo, la nueva vida en Cristo, la unidad del Espíritu. Que hay una diferencia entre los que son de Cristo y los que no son de Cristo. Porque si no hay diferencia, ¿qué es el punto? ¿Qué hizo Dios en nuestras vidas para diferenciar lo que teníamos antes de Cristo? Hay una diferencia marcada. Hay unidad en el vínculo de la paz. Entonces, ¿cómo llegamos hacia esta unidad? Es difícil solamente para dos personas estar unidos. Los que están casados saben eso, Si más son dos personas y mitad de los matrimonios en este país terminan en divorcio, ¿cómo lo vamos a hacer con 50, 60, cuando llegamos a 100 y a 1000? ¿Cómo va a haber unidad con un templo lleno de individuos con diferentes maneras de pensar? Bueno, por el Espíritu y la fe. Ahora Dios nos ayuda con esto, dándonos dones de Dios. Mira versículo 8. Dice, por tanto, cuando ascendió a lo alto, Cristo Jesús llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. ¿O qué son dones? ¿Qué son estos dones? Tenemos que saltar al versículo 11. Él dio a algunos al ser apóstoles, otros profetas, a otros evangelistas y otros pastores y maestros. ¿Sabe qué, iglesia? Los dones que Jesús da a su iglesia
son estas posiciones: evangelistas, pastores y maestros son los dones de Dios a la iglesia. ¡Wow! ¡Qué bendición es cuando una iglesia tiene un buen pastor! Cuando la iglesia tiene buenos maestros. Cuando tienen personas que pueden evangelizar y animar a la iglesia a seguir evangelizando. ¿No son esas bendiciones? Claro que sí. Y qué difícil es cuando una iglesia no tiene un buen pastor, no tiene buenos maestros y no tiene evangelistas. Es una iglesia con problemas. Y yo he visto las dos. Deberíamos pedirle a Dios que nos dé más de estos dones. Cuando ve la Navidad, yo nunca he visto un niño que dice: ya tengo demasiados regalos, ya no quiero más. ¿Ustedes han visto un cumpleaños? ¿Qué dice cuando abrió el último? ¡Oh! Quería más. Bueno, ¿y por qué no le pedimos a Dios que nos dé más dones? ¿Por qué no? ¿No sería bonito tener más maestros, más pastores, más evangelistas? ¿Por qué no? ¿Habría más ministerio en la iglesia? Bueno, ¿y qué es la función de estos dones, estos regalos de Dios para la iglesia? Bueno, seguimos leyendo, ¿no? Versículo 12, ¿qué dice? A fin de capacitar, o la Reina Valera, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Capacitar o perfeccionar simplemente significa la palabra completar. Una persona perfecta, conforme a la palabra de Dios, es una persona completa. Cuando te falta nada, estás perfecto. Aquí nos falta mucho, por eso no somos perfectos. Cuando lleguemos a la gloria, Él nos va a completar, nos va a perfeccionar en Cristo y la obra va a ser terminada. Pero aquí vemos que el propósito de los dones de Dios, pastores, maestros, es para completar a los miembros de la iglesia, para capacitarlos para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, mi trabajo como pastor es capacitar a la iglesia para que los miembros de la iglesia edifiquen la iglesia. Es el trabajo de los maestros, de los pastores, de los evangelistas. Para eso son los dones. Y no solamente eso, Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¡Wow! Cuando los miembros de la iglesia se someten a los pastores, a los maestros que son de Dios, predican la verdad, enseñan la verdad, va a haber ¿qué? La unidad de la fe. Por eso es tan importante, hermanos, para nosotros seguir lo que Dios dice en su palabra. Si deseamos un cuerpo unido, deseamos que el vínculo que nos una sea paz, tenemos que entonces seguir a los pastores, los maestros que Dios ha puesto en la iglesia. Y cuando hay esa unidad, va a haber unidad en la fe y va a haber bendición. La iglesia se va a edificar, todos van a estar capacitados para cumplir su propósito en Cristo Jesús. Pero si los miembros no reciben la capacitación, si no son completos, la iglesia no crece. Nunca vamos a llegar a la unidad de la fe. ¿Han estado en una iglesia o en cualquier organización, trabajo, lo que sea, donde no hay unidad? Todos tienen diferentes maneras de pensar o ver las cosas y nada se logra, nada se hace, solo hay pleito, desacuerdo y todos están frustrados, hay enojo, empiezan los argumentos, la división y ahora tenemos una novela donde debería haber éxito, donde debería haber visión, donde debería haber unidad de propósito, de pensar. Hay muchos y muchos libros de liderazgo escritos por el mundo secularmente. ¿Y saben por qué hay tantos libros sobre liderazgo?
Porque no hay muchos buenos líderes. Y todos están tratando de aprender cómo ser mejor líder para que haya unidad y propósito en la empresa, en la organización, con el staff, en la iglesia. Bueno, aquí Dios nos dice exactamente lo que necesitamos. Él nos ha dado lo que necesitamos, dones, regalos de Dios. Y cuando nos unimos bajo la enseñanza bíblica de los dones de Dios, va a haber unidad del espíritu y de la fe. El cuerpo va a ser capacitado y va a crecer. Pero no es suficiente los dones. Dios nos da los dones, son importantes, necesarios. Si no fueran necesarios, Dios no lo hubiera dado, ¿verdad? También dice que nos tenemos que esforzar, porque ese esfuerzo, esforzarnos para hablar la verdad. Wow. Aquí vamos a poner el dedo en la llaga, mis hermanos, ¿ok? Mira versículo 15. Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y lo repite en versículo 25. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hermanos, la diferencia entre un hijo de Dios y alguien que no es hijo de Dios, el hijo de Dios, la hija de Dios habla la verdad y desea y trata de hablar la verdad todo el tiempo. Fácil o difícil, eso no es cuestión. Jesús dijo en Juan, los que estaban hablando la mentira, y ustedes hablan mentiras porque son hijos de su padre, Satanás, el padre de las mentiras. Yo hablo la verdad porque soy hijo de Dios, el hijo de Dios, y los hijos de Dios hablan la verdad. Pues claro, pastor, ya sabemos todo eso. Sí, pero yo creo que a veces no entendemos cómo eso afecta la vida en la iglesia. Y vamos a ver aquí en un poco más detalle. Vamos al versículo 17. Dice, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Está diciendo que no seamos como el mundo, los que no conocen a Dios, los que no son de Dios. Debemos de hablar la verdad en amor. Los del mundo a veces te dicen la verdad, pero no en amor, para hacerte caer, para desanimarte, para hacerte sentirte mal. No. Dice versículo 5 a 15, hablando la verdad en amor. El que habla la verdad en amor quiere lo mejor para ti. No es para hacerte caer, no es para tumbarte, es para edificarte y levantarte. Dice versículo 26, hablar la verdad sin pecar. Dice versículo 26, te puedes enojar, pero no peques. En otras palabras, si hay un hermano o hermana de la iglesia que se enoja contigo, no está pecando necesariamente. Y si tú te enojas, la emoción de enojo no es pecado. ¿Qué dice aquí? Airaos, enójate, pero no peques, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, a veces cuando nos enojamos, queremos, ya, todos calma. A veces nos enojamos. Jesús se enojó, hizo un látigo y sacó a todos del templo. ¿Se recuerdan esa historia? Hay un enojo santo, pero también hay enojo no santo, ¿verdad? Tenemos que asegurar que cuando nos enojamos, que no pequemos. Vamos a ver aquí más detalle, pues hablar la verdad en amor, no pecando. Versículo 29, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación. El propósito de hablar no es para expresar enojo, no es para tumbar, es para edificar el cuerpo de Cristo, para levantar a la persona, para ayudar a la otra persona a crecer. No es para criticar, no es para ser legalista y tampoco es para enaltecerte a ti mismo, para que tú te sientas mejor que los otros. No. Si tu hablar no va a edificar o mejorar la condición espiritual de tu hermano o hermana,
no hables. ¿Qué dice el dicho? Si tienes nada bueno para decir, mejor digas nada. Bueno, aquí también aplica. Que dice, ninguna palabra mala. No solamente son palabras malas de cuatro letras. A veces puedes decir algo en amor, pero no va a edificar a tu hermano o hermana. No va a ayudar la situación. Mejor digas nada. Pero a la misma vez, si tú no hablar causa falta de edificación, también estás mal. Si tú tienes que decir algo para edificar a tu hermano, para edificar a tu iglesia, y no lo dices, eres responsable por no haber dicho. Cobra valor, ora, mi hermano, mi hermana. Si lo haces en amor, si lo haces para edificar a tu iglesia, si el Espíritu Santo lo pone en el corazón, Dios te va a ayudar. Y recuerda también que el Espíritu Santo mora en todos los que estamos aquí. Y todos queremos seguir a Cristo. Todos queremos crecer. Todos queremos mejorar. Y si un hermano me viene y me dice, ¿sabes qué, pastor? Yo vi esto y no creo que esto es bueno. No quiero decir porque, no sé, no quiero ofender. No quiero causar problema. Pero ves un problema y tú ves que se puede solucionar. Tú ves que podemos mejorar como iglesia y te quedas callado, callada. ¡Wow! ¡Qué triste! La iglesia no puede mejorar. Tu hermano o hermana no puede ser edificado, edificada así. No abres la boca. Tenemos que dejar nuestra vanidad, nuestro orgullo, nuestros sentimientos personales y también nuestras inseguridades atrás. La unidad de la iglesia es más importante. Tenemos que a veces hablar, pero también a veces tenemos que recibir. Y a veces es más fácil dar la verdad en amor, pero ¿a quién le gusta cuando alguien le viene y dice, ¿sabe qué? Estás mal. ¿A quién le gusta eso? Levanta la mano. Sí, yo tampoco levanto la mía porque tampoco me gusta. Pero recuerda, ¿a qué somos llamados? A seguir a Cristo. Somos llamados a edificar la iglesia. Y podemos mejor juntos, todos unidos por el Espíritu Santo y la fe, mirándonos y ayudándonos unos a otros, que cada uno por su propia cuenta. Somos una familia. Estamos acostumbrados como niños que nuestros padres siempre nos corrigían. Ahora como adultos queremos que no, ya sé todo. No, mentiras. ¿Quién sabe todo? ¿Quién hace todo correcto todo el tiempo? Nadie. ¿Quién necesita ayuda? Todos. ¿Y dónde más podemos encontrar esa ayuda si no aquí? Y si no es aquí, ¿dónde la vamos a encontrar? ¿Dónde? En el mundo. O aquí en la casa de Dios, con nuestra familia que ama a Dios y nos amamos unos a otros. Por eso es hablar la verdad, ¿qué? En amor, con amabilidad, perdonando, dice versículo 30, aquí dice versículo 30, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y dice ahí, versículo 32, sé más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. El problema es que muchas veces hemos tenido muchas experiencias que cuando nos dicen la verdad, si es en amor, no es con amabilidad, no es con misericordia y tampoco había perdón. Y por eso muchas veces, porque ya no queremos sentir atacados o criticados o empujados para abajo, queremos que, ¿sabes qué? Tú vives tu vida, yo vivo la mía y así nadie me causa dolor a mí y yo no molesto a nadie. Y andamos en la vida viviendo como islas. Cada individuo, una isla. Y no queremos que nadie nos diga nada, tampoco queremos decir a nadie porque ya el dolor que hemos sufrido es demasiado y ya no queremos sentir más dolor. Y ya no le damos permiso a nadie que nos diga nada por temor de sufrir. Porque no fue hecho con amor.
misericordia, perdón y amabilidad. ¿Y sabe qué? Yo entiendo. Pero esa no es la manera que Dios quiere. Y Dios quiere iglesias con sus hijos y hijas que sean unidos por su espíritu, por la unidad de la fe, que se hablan la verdad en amor, para que seamos mejores, porque nos amamos, porque ya sufrimos demasiado allá afuera en el mundo. ¿Por qué no tener una iglesia donde nos podemos aceptar tales como somos, imperfectos, perdonarnos los unos a los otros nuestras faltas y tener un lugar donde yo sé que cuando yo vengo me van a amar? Yo quiero que esta iglesia sea una así. Y estamos en ese camino, mis hermanos. Estamos caminando en esa dirección. Pero cuando es tiempo de hablar la verdad en amor, tenemos que no tardar. Mira versículos 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis oportunidad al diablo. Cuando hay que hablar la verdad en amor, con amabilidad, con misericordia, con perdón, no te tardes en hacerlo. No dejes que baje el sol cuando hay algo que se puede decir o que se tiene que decir hoy. Hay muchas consecuencias si nos tardamos. Número 1, empezamos a perder la unidad. Cuando hay conflicto, hay duda, eso empieza la división del espíritu de armonía y de unidad en la iglesia. Al principio no hay problema, seguimos saludando, todo bien, pero empieza una raíz ahí de división. Luego puede entrar amargura en el corazón, porque esa raíz va a crecer, esa raíz de duda, esa raíz de conflicto va a llegar, penetrar el corazón y va a producir amargura. Mira el versículo 31, dice, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira. Bueno, hasta ahorita no creo que en esa iglesia se ha gritado, no sé, en sus hogares, pero por lo menos aquí los domingos no se han gritado. Espero que en las casas tampoco. Pero Hebreos 12 también habla de una raíz de amargura y tenemos que evitar eso con la paz, con el amor, con el perdón. Y si seguimos así, ahora eso se convierte, según versículo 27, una oportunidad para el diablo para meterse y dividir la iglesia. ¿Por qué? Porque no nos hablamos la verdad en amor. Dejamos que el sol bajara y se quedó todo en el corazón. Pasa un día, pasa otro día, pasa una semana, pasan los meses, pasan los años. Y luego uno dice, ya en esta iglesia no se siente el amor, no hay amor, voy a buscar otra iglesia. Y nunca se dieron cuenta que el problema está en el espejo, porque nunca hablaron la verdad en amor. Le dieron oportunidad al diablo para hacer daño a la iglesia. Y cuando un miembro se va por un problema así, no es de Dios. Porque Dios no obra de esa manera. Dios a veces mueve miembros, sí. Él hace eso, pero cuando un miembro se va porque no hay amor en esa iglesia, y sí, a veces no hay, y a veces, ¿sabes qué? Uno está bien con Dios y la iglesia se va desviando y Dios lo mueve. Claro, eso sucede. Estoy hablando del caso donde la iglesia va bien, pero un miembro, una familia siente que no hay amor, pero no es la culpa de la iglesia, es que nunca compartió el dolor, el conflicto, la duda que estaba en su corazón, echó raíces, produjo amargura, Satanás vino, tomó ventaja de la oportunidad y se va una familia que la iglesia necesita. Hay un sentir de urgencia aquí. En Mateo 5, Jesús en el Sermón del Monte, Él dice que es tan urgente la reconciliación que si tú vas a poner tu ofrenda en el plato, deja tu ofrenda ahí, ve, reconcíliate con tu hermano primero, después regresa
y entrega tu ofrenda. Jesús le da mucha importancia a la unidad de su pueblo. Es crucial. Y cuando no buscamos la unidad y preservamos, nos esforzamos para preservar la unidad, Satanás viene y toma ventaja de nosotros. Así como esos dos tejedores astutos con el emperador. Hermanos, tristemente ya ha pasado esto en nuestra iglesia. Gente se ha ido, ministerios han fracasado y la unidad en el pasado se ha fragmentado. Simplemente porque no tuvimos el valor de hablar la verdad en amor. Simplemente porque no se dijo lo que se tenía que decir, no se habló la verdad en amor. Había pasado, y hermanos, me pasó, unos hermanos me han compartido, ¿sabes qué, pastor? En tal situación, usted dijo algo y nos sentimos mal. ¿Sabes qué, pastor? Vimos un problema en este ministerio, pero no dijimos nada. Ya había pasado 6 meses, o 12 meses, o hasta años. Y yo no sabía. Y yo dije, wow, pues hermanos, y hermanos, déjenme decirles, cuando un hermano te dice, pastor, me causaste dolor a mí, o a mi esposo, a mi familia, o a tal familia, me duele, hermanos, porque los amo. Yo les he dicho varias veces, yo no soy perfecto, soy un hombre como cualquier. Trato de predicar lo que Dios dice, trato de caminar lo que Dios dice, pero voy a fallar. Y les he dicho, ponga su fe en Cristo, no en su pastor. Él murió por ustedes, no yo. Y cuando yo hago un error, alguien me tiene que decir, porque a veces el pastor no sabe. O un ministerio, algo está sucediendo, el pastor no sabe. Y un hermano tiene que decir, pastor, vemos algo ahí que pensamos que no es bueno. Pero si el pastor no sabe y todos siguen marchando, ¿qué pasa al cuerpo de Cristo? Lo que Dios no quiere empieza a pasar. Lo que nosotros no queremos empieza a pasar. Empezamos a perder la unidad, se pierde la paz, gente empieza a tener dudas en su corazón y Satanás viene y toma ventaja de nosotros. Dios redime, Dios perdona, mis hermanos, pero yo no quiero que estas cosas sucedan de nuevo en esa iglesia. No hay razón, no debe de pasar. ¿Y sabes qué? Pasan. Va a haber problemas, va a haber conflictos, malentendidos, falta de comunicación. Eso pasa en todo lugar. Si pasa en un matrimonio con 2 personas, en una iglesia también tenemos que trabajar aún más. Esforzarnos, dice, para preservar la unidad en el vínculo de la paz. Pero yo quiero que esta iglesia, ahora y para siempre, sea una iglesia unida en el espíritu, en la fe, usando los dones que Dios ha dado, hablando la verdad en amor, porque todos, yo los conozco, todos quieren la misma cosa. ¿No quieren ver Dios obrar en sus vidas? ¿No quieren ver Dios obrar en esta iglesia? ¿No quieren Dios obrar en sus seres queridos, con sus compañeros de trabajo, compañeros de escuela? ¿No quieren Dios obrar en esta comunidad? ¿No quieren Dios que llene este lugar con almas transformadas? ¿Sí o no? Amén. Pues trabajemos juntos y no le demos lugar al diablo para que seamos una iglesia unida, fuerte, donde el diablo no puede ver dónde entrar, porque ¿sabes qué? Practicamos lo que Dios dice en su palabra. Hermanos, no existe y nunca existirá una iglesia perfecta hasta que ella llega al cielo y es glorificada. Y por eso Dios nos ha dejado en su palabra instrucciones para cuando hay problemas, para cuando hay falta de comunicación, malentendidos, cuando hay conflicto. Jesús nos ha dado varios, aquí está en Efesios 4, está en Mateo 18, está en 1 Corintios 5, en 2 Corintios 2. ¿Cuándo? No sí va a haber, pero cuando hay conflicto, malentendidos, Dios nos ha enseñado, esto es lo que tienen que hacer para ganar a tu hermano, para reconciliar, para que haya paz, para que haya perdón, para que haya misericordia, para que haya amor y para que el mundo vea que sí existe un Dios que perdona. Porque
El mundo ve una familia, una iglesia que se aman, se perdonan, hablan la verdad en amor. ¿Y quién no quiere ser parte de algo así? La capacitación de parte de los dones de Dios y el hablar la verdad en amor al prójimo son las dos maneras, en este pasaje por lo menos, de llegar a ser una iglesia edificada y unida. Y esto es importante. ¿Saben por qué? Versículos 13 y 14, ¿qué dice? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Una iglesia unida es prueba de que somos maduros en la fe, que estamos creciendo en nuestro conocimiento de Cristo. Una iglesia que no es unida muestra que todavía son muchos bebés en Cristo y no han crecido en su fe, porque todavía piensan como el mundo, todavía hacen las cosas como las maneras viejas y no hay perdón, no hay misericordia, no hay madurez espiritual. También es importante porque muestra que ya no estamos entenebrecidos. Versículos 17 y 18. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Cuando no hay una iglesia unida es porque estamos todavía ciegos un poquito, no vemos la luz, no vivimos en la luz. Somos ignorantes de lo que Dios dice para establecer una iglesia unida de paz. Tenemos corazones duros. Bueno, yo no quiero un corazón duro. Yo no quiero ser insensato, ignorante. Yo quiero entender, cuando veo algo que tiene que mejorar en mi vida, en la iglesia o de otros, quiero valor para hablar con amor, con ternura, con amabilidad, sabiendo que el Espíritu Santo nos va a ayudar. Entonces es importante una iglesia unida, no solamente porque demuestra nuestra madurez en la fe, no solamente porque demuestra que estamos creciendo en Cristo, muestra que andamos en la luz. Ya hemos mencionado esto un poquito. Mira versículo 20. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús. Wow. Una iglesia que no hay unidad, no ha aprendido las enseñanzas de Jesús. No lo hemos oído. No hemos permanecido en Él, en sus enseñanzas, en sus verdades. Andamos enfocados en lo que yo siento, en lo que yo quiero, no en lo que Dios ha dicho, en lo que Él ha ordenado. Una iglesia unida sigue las enseñanzas de Jesús y entiende cómo el diablo obra y no le da lugar. Al final esto es importante, hermanos, porque muestra que somos renovados. Muestra que en verdad tenemos a Dios en nuestros corazones. Mira versículo 22. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seráis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. La verdad nos va a llenar del nuevo hombre. Tenemos que quitar el hombre viejo, nos vestimos del hombre nuevo, dejar lo pasado atrás, la vieja manera de pensar, la vieja manera de hacer las cosas, lo que vemos en la televisión, lo que vemos en el trabajo, lo que vemos en la escuela. Eso no. La nueva manera, Cristo. Y cuando vivimos en la vida nueva, es prueba
que en verdad somos renovados por el Espíritu Santo, que en verdad somos llenos del Espíritu Santo, que en verdad somos hijos e hijas de Dios, que en verdad somos embajadores del Rey eterno. Voy a pedir a Mauro si él no se iba a poder venir o no para ayudar con las alabanzas. Si pueden pasar, mis hermanos. Este mundo necesita ver más iglesias unidas, llenas de amor, llenas de paz. La vid es y será una iglesia así. Si cada uno de nosotros escuchamos y aprendemos el mensaje de hoy. Yo sé que no es fácil hablar la verdad. Para muchos de nosotros los hispanos, cuando nos hacen una pregunta, decimos lo que ellos saben lo que sabemos que quieren escuchar, para no hacer problema. Cuando yo invito gente a la iglesia y cuando me dicen así, pues sí, pastor, yo quiero ir, voy a hacer todo lo posible para estar ahí el domingo. ¿Sabes qué? Ya sé que no van a venir. Porque nuestra gente no habla la verdad en amor. No les gusta el conflicto, piensan que si decimos la verdad que va a haber problemas, no quieren problemas, no les gusta la confrontación, simplemente quieren vivir sus vidas como una isla, no causar daño a nadie y que nadie me causa daño a mí, no lo molesto a ellos, que no me molesten a mí. Y no hablamos la verdad en amor. El mundo necesita ver algo diferente. El mundo desea algo diferente. Todas tus relaciones pueden experimentar unidad y paz. Hemos hablado mucho de nuestra familia espiritual, de nuestra iglesia, y lo necesitamos. Pero ¿sabes qué? Tu matrimonio también puede experimentar unidad y paz. Si aprendemos a hablar la verdad en amor, con cariño, con amabilidad, perdonando, teniendo misericordia, sabiendo que, ¿sabes qué? Cristo mora en mi esposa, Cristo mora en mi esposo. Vamos a hacer un matrimonio unido. Vamos a perdonar. Vamos a ser mejor con la ayuda de Dios. Con tus hijos, con tus padres. Son chicos o grandes, no importa. Dios quiere una familia unida. Eso también puede ser luz para tus vecinos. Y tener una familia con paz. Tal vez unas amistades, otras relaciones. Si los dos tienen el Espíritu Santo, puede ser una relación llena de amor, de paz, de gozo, de bendición. No nos podemos dejar llevar por una mentira como el emperador, mis hermanos. Tenemos que hablar la verdad en amor y seremos libres, porque ¿qué dijo Jesús? La verdad los hará libres. Nos resultará en una familia espiritual llena de amor, cariño, transparencia, pensando todos igual, unidos en la fe, unidos en el Espíritu. El primer paso que uno tiene que tomar para experimentar esta paz es entregarse a Cristo. Tenemos que estar unidos en el Espíritu Santo. Si tú no tienes el Espíritu Santo, esta paz, esta unidad no es posible, porque solo es posible a través de Dios, de su Espíritu Santo. Si tú estás escuchando este mensaje y no tienes a Dios en tu corazón, dile aquí en tu corazón, dile esto: Dios, yo deseo esa unidad y esa paz que yo he escuchado este día. Yo deseo eso en mi corazón, en mi matrimonio, en mi familia. Yo deseo experimentar eso en esta iglesia. Perdona mis pecados. Dame tu Santo Espíritu. Yo creo que Cristo es tu Hijo y que Él murió por mí, que Él me ama de esta manera
que Él me quiere enseñar a amar también. Gracias, Dios, por escucharme. En el nombre de Jesús.